El conflicto árabe-israelí recrudece cada tanto con enfrentamientos armados que dejan víctimas de un lado y del otro. Pero no todo es violencia en esa relación. En medio de esas tensiones, que ya llevan más de 70 años, hay espacio para iniciativas que apuestan a la cooperación, la convivencia, a la paz. Este es el objetivo que persiguen el movimiento judío Hashomer Hatzair y el árabe Achial, que vienen trabajando en conjunto en varios proyectos que buscan integrar a las poblaciones árabe y judía en Israel. ¿En qué consiste esa cooperación? ¿Cómo es recibida entre los judíos? ¿Qué pasa entre los árabes? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos en esta entrevista central. Una entrevista que es doble, una entrevista que es compartida y que en realidad tiene una tercera voz, como ya se van a enterar. Están conmigo acá en el estudio de En Perspectiva Liran Levy, que es director de actividades en América Latina de Hashomer Hatzair. Liran, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también está Ayman Kaba, que es secretario general de Achial. Ayman, también, bienvenido a Uruguay, bienvenido a En Perspectiva. Él va a estar escuchándome traducción mediante y cuando hable también tendremos la traducción porque no habla español, él se expresa o en inglés o en hebreo, así que vamos a contar con la colaboración de Laura Vaz. Laura, también gracias por tu presencia. Un honor. Les voy a pedir en primero que ubiquemos a las dos organizaciones que están presentes acá en la mesa. Veamos primero qué es Hashomer Hatzair. Es un movimiento juvenil con fines educativos que surge en Polonia en 1913, ¿verdad? O sea, muchísimo antes de la creación del Estado de Israel. Es verdad. Hace casi 110 años que fue fundado en Europa. Y en verdad que surgió porque jóvenes judíos querían participar en movimientos juveniles en los países donde vivieron y no fueron aceptados. Y ahí empezaron con este trabajo. Es el primer movimiento juvenil judaico y sionista que tiene en su base el judaísmo como cultura. Empezó un trabajo educativo y con el tiempo también algunas realizaciones sociales y eso. Los oyentes van a escuchar de fondo la traducción que está recibiendo el otro invitado. ¿Sí? Hoy en día trabaja el movimiento en Israel y en 25 países en el mundo. Muchas actividades dentro del país, también en el mundo. Trabajando para mejorar nuestro mundo. Para tener una referencia, ¿tiene similitudes con el movimiento Scout? Sí, en principio comenzó como un movimiento con bases escáuticas de educación, también hoy en día, más allá de nuestros pilares de judaísmo, sionismo, socialismo, la práctica educativa es basada en el movimiento escáutico que comenzó o que era muy activo en esta época cuando el movimiento fue fundado. Uh-huh. Y quedó dicho al pasar, tiene identificación socialista. Sí. Nosotros creemos en la justicia social, en igualdad, en el derecho de cada ser humano de tener oportunidades iguales y trabajamos con esto en las diferentes sociedades, diferentes países donde existimos. Uh-huh. Ya dijimos, se han extendido por el mundo, 21 países. ¿Podemos ver algún ejemplo concreto de actividades que realizan ustedes en particular? Sí. Hashomer Hatzair primero tiene su centro de educación no formal, un trabajo de educación de valores, creando liderazgos en las comunidades donde trabajamos, seres políticos, seres activos que sean involucrados en sus sociedades, proyectos sociales que trabajan con, por ejemplo, cooperativismos y derechos de trabajadores, derechos humanos,
cuando vemos injusticias tanto dentro de las sociedades donde trabajamos como en otros lugares del mundo, queremos ser activos, entender la situación, educar sobre eso y crear proyectos de cambio dentro de las sociedades y en el mundo en general, entendiendo que en la base de lo que se llama en hebreo Tikkun Adam, Tikkun Olam, concertar el ser humano y concertar el mundo para hacer un mundo mejor a través de eso. Proyectos que podemos contar, más allá de los seminarios y acampamentos, que es el trabajo educativo que hacemos, son programas de integración en la comunidad. Trabajamos también en Israel, por ejemplo, en la Autoridad Palestina, con 2 programas que tenemos trabajando con palestinos, primero conociendo la realidad. Ahora vamos a hablar de lo que hacen en conjunto con la otra organización. Eso es un proyecto que hacemos por separado. ¿Verdad? A ver cómo es. Entonces lo hacen por separado, solos ustedes. Sí, cuando hablas de la Autoridad Palestina no hay un avantaje de llegar los juntos, porque eso puede perjudicar cómo nos ven a cada uno y la verdad cada una de las organizaciones tiene otro objetivo, otra importancia trabajando con palestinos en la Autoridad Palestina. Cuando hablamos sobre la sociedad árabe-israelí, ya es otra realidad. Entonces, es activo desde combater el conflicto, intentar mejorar las relaciones entre diferentes grupos de minoría dentro de Israel, tanto como temas más sociales e injusticias que existen lamentablemente en este mundo neoliberal en el cual vivimos. En Uruguay tiene presencia Shomer Hatzair. Shomer Hatzair existe acá más o menos 60 años, en Latinoamérica. Existimos en otros países y trabajamos entre las comunidades y también en cada sociedad. De acuerdo con las necesidades locales, acá en Uruguay hay una casa de cultura del movimiento que es muy fuerte, muy activa, organiza actividades culturales del judaísmo humanista, que para muchos judíos y judías que no se integran, no se identifican con un judaísmo más religioso, más ultraortodoxo, es la única forma de mantener su judaísmo, su identidad a través de nuestras actividades. Entonces muchas veces trabajamos con lo que se llama el judío, la judía marginal, que están casi asimilándose. Y también colaboraciones acá con organizaciones locales, derechos de mujeres, violencia doméstica. Eso es algo que hacemos en todo el mundo. Como dije antes, derechos de trabajadores y mucho más. Bien, y ubiquemos ahora a la otra organización representada. Le pregunto ahora a Ayman Cava, que es Agial. Es una organización bastante más joven que la otra que tenemos en la mesa, ¿no? Él agradece a la invitación. Agial nació en el 2008. Que una parte de Shomer Hatzair es una parte independiente e ideológica. No tiene ninguna dificultad en la parte étnica. Trabaja solamente en aldeas árabes. Tienen 35 sedes. Hay aldeas que son mezcladas. Tienen educandos a musulmanes y cristianos. Nació como una necesidad
de transmitir toda la educación no formal que era necesaria para ellos. החינוך הלא פורמלי לא קיים אפילו בכל העולם הערבי, קיים שם חינוך פוליטי יותר. En el mundo árabe no existe la educación no formal, sino es una educación política, y por eso es importante este movimiento. והיה צורך לפתח כל המערך החינוכי הלא פורמלי, גם מותאם שפתית, תרבותית, זהותית. Había que desarrollar todo el movimiento de educación no formal en lo cultural, en lo educativo. ובעיקר אנחנו שואבים את הידע מהתנועת אחות השומר הצעיר. En especial toman el conocimiento del movimiento hermano Hashomer Hatzair. כמובן בדברים שאנחנו מסכימים ומשותפים בהם. Por supuesto, en las cosas que coincidimos estamos juntos. אנחנו עושים תרגום והתאמה מותאמת לחברה הערבית. Hacen una traducción y una adecuación para la sociedad árabe. בונים את השפה מחדש בשפה הערבית. Construyen un idioma nuevo para el mundo árabe. והחוסר הזה חוסר עצום מאוד, ולשם כך הקמנו אתר הדרכה בשפה הערבית. Crearon un sitio en internet para dar conocimiento sobre el liderazgo. וזה פתוח לכלל החברה. Para que lo tenga toda la... puede entrar cualquiera de la sociedad. אנחנו מחנכים לזהויות קולקטיביות. Tienen una educación colectivista. ביטחון אישי ושוויון. Seguridad personal, autoestima e igualdad. חינוך לדמוקרטיה וביקורתיות. Educación democrática y crítica. ולחיים משותפים. En una vida en conjunto. ובעיקר הרבה גם שזה נוער, מחנך נוער. En especial que son jóvenes, adolescentes. כמובן גם חיזוק השפה העברית. El fortalecimiento del idioma hebreo. היישובים הערבים הם יישובים עצמאיים, הם לא מחוברים היישובים היהודים. Las aldeas árabes son independientes, no están unidas a las aldeas judías. והמיעוט הערבי רוצה להשתלב בחברה היהודית. Y la minoría árabe se quiere integrar a la sociedad israelí. ולכן המפגש וגם השפה הם חלשים. Por eso el idioma y el encuentro son fundamentales. וזה מונע מהם להתקדם. Y eso es lo que trae el progreso. Una precisión antes de continuar. La actividad de Agial se desarrolla solo dentro de Israel, o sea, con la población árabe que vive en Israel. כן, אנחנו רק בישראל. Sí, la Agial trabaja solo dentro de Israel. Quizás acá conviene explicar para la audiencia algo que supongo que es conocido, pero que está como telón de fondo justamente de esta entrevista y de la actividad de las dos organizaciones. El grado de integración que tienen los habitantes árabes dentro de Israel. Hay una población árabe dentro de Israel. No sé quién de los dos la contesta, pero estamos hablando que 20% de la población aproximadamente. Sí. אנחנו מכלל האוכלוסייה 20% תושבים. Son el 20% de la población. ההשתלבות בחברה היהודית, בחברה הישראלית, לא היהודית, הישראלית, היא השתלבות איטית. Es una integración lenta. בעיקר כל מיעוט ברובם הולכים ללמוד מקצועיות עצמאיים. La mayoría va a estudiar oficios independientes. וההשתתפות הציבורית שלהם היא מעטה מאוד. Y la integración pública es muy pequeña. האחוז שלהם במוסדות ממשלתיים לא עובר 2%. Solamente en las instituciones gubernamentales es un 2%. וחלק מהחברות הממשלתיות אפילו אין אף אחד. Y en algunas quizás no haya nadie. כמובן גם באקדמיה אז יש פה עלייה קטנה, אבל זה לא מספיק. También en los estudios terciarios de la academia hay un crecimiento, pero muy pequeño. הדבר הנוסף שקורה בתקופה האחרונה, Lo que pasa en los últimos tiempos, שיש מקצועות שהיהודים זונחים אותם.
hay profesiones que no quieren los israelíes. ואז נאלצים הערבים למלות אותם כמקור פרנסה. Y entonces los árabes toman esos trabajos para su sustento. Del otro lado, a ver, Liran, ¿tú agregarías algo? Sí, que... De cómo es esa convivencia de hecho, entre no hay judíos y árabes dentro de Israel. Muchas veces no hay convivencia. Ese es un punto crítico acá, ¿no? O sea, viven en el mismo territorio. No se encuentran. Viven en el mismo territorio, pero no hay convivencia. No hay convivencia, no hay integración. Por eso, parte principal de nuestro trabajo conjunto es el encuentro. Es conocer el otro, es poder entender que no hay un demonio, no hay acá una persona que vive de una forma diferente. Muchas veces podemos crear en las mismas cosas, gustar las mismas cosas, tener problemas con las mismas cosas y podemos colaborar en varios aspectos de la vida. Estos encuentros no son fáciles y hay que prepararlos en antemano. Hay muchos demonios, como dije, muchos preconceptos, pero de esta forma podemos dialogar y encontrar y entender la complejidad y a través de eso, que es un proceso que también no es fácil, crear algo conjunto. Sí, es muy interesante, obviamente, verlos acá, a los dos, juntos, uno al lado del otro, y bueno, desarrollando las actividades en conjunto que las dos organizaciones despliegan, teniendo en cuenta lo que ustedes describían recién sobre cómo es el ambiente, cómo es el clima dentro de Israel. Mi pregunta ahora, antes de hacer la pausa, es ¿cómo se dio esta alianza? ¿Cómo se dio esta idea de trabajar en conjunto? Bueno, en verdad, la creación de Agial, el movimiento árabe, Ayman puede contar mejor y lo va a contar. Yo puedo decir que en la historia habían algunas alianzas, algunos trabajos en conjunto entre Shomer Hatzair y comunidades árabes, también algunos movimientos, pero era primera vez que se integraron uno dentro del otro, creando esta relación de una autonomía educativa y de algunos valores del movimiento Agial dentro de Shomer Hatzair, lo que nos deja a cada una de las instituciones, de las organizaciones, ser quien somos, tener nuestros valores sin perjudicar al otro, porque en la mayoría de los valores tenemos en común y con eso trabajamos y con eso creamos nuestros proyectos en conjunto. El deseo era, a través de la organización Shomer Hatzair, poder ayudar a crecer y fortalecerse, porque lamentablemente en Israel una institución judía está mejor estabilizada, tiene más contactos con el gobierno, todo el tema del subsidio y del apoyo estatal es mucho más fácil, y a través de eso también podemos hacer el trabajo que queremos hacer en la sociedad, es esta integración entre otros. ¿Y cómo es, Ayman, cómo es para un movimiento árabe coordinar, juntarse con un movimiento sionista, teniendo en cuenta que, si bien tiene variantes, el sionismo es esencialmente nacionalista? כן, זה מובן וזה מוכר. Es obvio y es conocido. אבל מחפשים גם את המשותף. Pero buscamos lo que tenemos en conjunto. וגם ההיכרות של ההגדרות של אוכלוסיות הרוב. También conocer las definiciones de la mayoría. זה לא אומר שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו מסכימים. No solamente que trabajamos juntos, no quiere decir que todo aceptamos. יש דברים שהם רחבים יותר, כמו סוציאליזם, אחוות העמים, שזה שני הרגליים החזקות. En el movimiento Shomer Hatzair es como que son más socialistas, es más amplio. והעניין של ציונות, אנחנו במקבילו מפתחים עניין של הלאומיות. Y con el tema del sionismo lo que tratamos de desarrollar es el nacionalismo propio. זה נושא מאוד
בעייתי. Es un tema muy problemático. וחלק מהאנשים מסכימים שאנחנו נותנים, מסכימים לשיתוף פעולה. Muchos aceptan estas actividades en conjunto. וחלק שמתנגדים, אז יש התנגדות סביב הנושא הזה. Y los que se niegan, hay toda una negación alrededor de esto que también existe. כמובן, את האג'נדה של הציונות, אנחנו לא מביאים אותם למערכים ולפעילויות שלנו. La agenda sionista no se lleva en la תנועה שלנו. אבל יחד עם זה אנחנו לומדים על זה. Pero también aprendemos sobre eso. ויש לנו גם מגוון של ציונות של מגוון אנשים בארץ. Hay un gran espectro de sionismo en Israel. No hay uno. Y hay que aprenderlo. וזה נושא מחלוקת שהוא ידוע והוא לא חדש. Es un tema de discusión muy conocido. Enseguida vamos a retomar esta entrevista en la que nos acompañan Liran Levy, director de actividades en Latinoamérica de Hashomer Hatzair, y Ayman Kaba, secretario general de Ajial, una organización judía, un movimiento judío juvenil. La otra, una organización árabe que coordinan en pos de la integración entre las poblaciones judía y árabe dentro de Israel. Ahora nos vamos a detener justamente en qué tipo de actividades hacen en conjunto. En medio del conflicto árabe-israelí, que ya lleva ¿cuánto tiempo? Difícil medirlo, pero por manejarlo más cercano, más de 70 años. Bueno, en medio de ese conflicto también hay iniciativas que apuestan a la cooperación y la convivencia entre las dos comunidades. En definitiva, a la paz. Estamos hoy conociendo la experiencia del movimiento juvenil judío Hashomer Hatzair y el árabe Ajial, que vienen trabajando en conjunto en varios proyectos que buscan la integración entre la población árabe que vive en Israel y la población judía también en Israel. ¿En qué consisten esas tareas? ¿Cómo las recibe la sociedad? Bueno, estamos teniendo información de primera mano, con la ayuda además de Laura Vaz, que está oficiando de intérprete, porque Liran habla español perfectamente bien, como habrán notado, pero Ayman no, entonces él está hablando en hebreo y tiene la traducción correspondiente que ustedes están escuchando. Una precisión antes de continuar. Yo definía a Ajial como una organización árabe. Tú, Ayman, ¿cómo te defines? ¿Como árabe o como palestino? Primeramente como árabe, palestino, y después como árabe israelí. Ajá. Primero árabe palestino y después árabe israelí. ¿Qué responden ustedes desde Hashomer? Es importante entender que el Hashomer Hatzair como movimiento cree en la autodeterminación de todos los pueblos en el lugar donde lo ven como casa. Okay, en el territorio específico donde se considera el casa, y por eso, porque somos también nacionalistas, entendemos que también los palestinos tienen su derecho de autodeterminación, y como es el mismo territorio, tenemos que dialogar y solucionarlo de alguna forma. Lamentablemente, yo vivo en la Franja de Gaza y es una región que está sufriendo épocas muy difíciles, y también en el pasado, es interesante, en el pasado en mi kibutz habían trabajadores que llegaron de Gaza y había una integración. Hoy en día es imposible y no hay diálogo. En el Cisjordania, en Judea, en Samaria. Una puntualización antes de que sigas. Entonces, tú vives en la Franja de Gaza, decías, al lado de la Franja de Gaza, en el límite con la Franja de Gaza. Sí, perdón, en la Franja de Gaza, lo que... Del lado de Israel, pero sobre la Franja de Gaza, en un kibutz concretamente. Hashomer Hatzair, desde el 1921, fundó kibutzim,
en el país, una vida kibutziana, una vida comunal, una vida socialista, intentando a través de eso también ocupar el territorio, pero también cambiar la economía, cambiar el estilo de vida, ofrecer una vida alternativa. Ya en la época entendíamos que hay un problema, porque acá no es un territorio libre, es un territorio donde viven personas. Y desde un principio, Shomer HaTzair, que después se estabilizó hasta 87 kibutzim en el país, empezó a trabajar también en el campo de la paz y en el campo del diálogo, entendiendo que a través de este trabajo vamos a poder realmente vivir en paz, porque nunca seremos libres si no todos serán libres, y con eso estamos trabajando. Entonces, más allá de los ejes de sionismo, de judaísmo que tenemos, el eje de socialismo y de la hermanidad entre los pueblos es muy central y principal, y es la base de nuestra también colaboración y trabajo conjunto con Agial, porque entendemos los dos que las dos nacionalidades e identidades pueden vivir en este territorio en paz y pueden crear una vida conjunta, porque si no, ni uno de nosotros va a poder se autodeterminar y vivir una vida sana nunca. Llevan más de 10 años de coordinación, ¿no? Más de 10 años. Desde 2008. 2008, o sea, 12, 13 años de trabajo conjunto entre estas dos organizaciones. Sería bueno detenernos ahora en ejemplos concretos de lo que hacen, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Capaz que van tomando un ejemplo cada uno. Dale. יש לנו דוגמאות רבות של עבודה משותפת. Tenemos muchos ejemplos de trabajo en conjunto. אחד מהם זה הפגישות חתך של צוות ערבי-יהודי El encuentro de los equipos árabe y israelí juntos. שאנחנו דנים בכל הסוגיות החינוכיות והאתגרים בחברה הישראלית. Nosotros trabajamos y hablamos sobre todos los desafíos en los cuales tenemos en la sociedad. ובעיקר בניית תכנים ופעילות. Y los contenidos dentro, en especial para las actividades. דוגמה, קייטנות ומחנות בקיץ. Caitaná. Colonia de ferias. Colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones y los campamentos, cómo se van a realizar. כחניך ערבי לא פוגש ב-12 שנים הלימודים שלו אף יהודי בגיל שלו. הסיכוי לפגוש אותו זה כמעט אפסי. Si no, el encuentro entre los jóvenes es muy precario, no se puede dar prácticamente. במפגשים כאלה הם עוזרים להם להתקרב וגם להבין אחד את השני יותר. Estos encuentros los ayudan a acercarse y entenderse uno al otro. Uno de los ejemplos era, repito, colonias de verano, campamentos, ¿no? Esa es una de las líneas de trabajo. Sí. ¿Qué más? Entonces, más allá de los seminarios, campamentos que hacemos en conjunto, hay delegaciones que salen, por ejemplo, de gente de miembros de Agial para las comunidades de Shomer HaTzair en el mundo, principalmente en Europa. Y este encuentro también de judíos y de palestinos de Israel es muy interesante porque tanto la Shomer HaTzair en el mundo como Agial trabajan con comunidades que son minoría en sus propios países. Y nosotros aprendemos mucho también esta visita que estamos haciendo en estos días en Latinoamérica, con este mensaje de vida conjunta, de diálogo, es muy importante. Nosotros también aprendemos mucho uno del otro. Hay los proyectos que empezaron en el movimiento israelí llamados el Centros de Justicia Social, donde se trabaja con población en barrios, en ciudades con población pobre o que no tiene bastante información sobre sus derechos, y estos centros ayudan a entender cómo
conseguir más justicia, cómo se involucrar más en la sociedad y en la política, primero comunitaria, después de la sociedad. Y esto que funciona principalmente en ciudades judías o con una grande mayoría judía, ahora abrimos un primer centro en una ciudad mixta, en Ramle. Y es el primer centro conjunto de árabes en Israel y de judíos que vienen de la misma, del mismo barrio, pero no tienen el encuentro y de repente estudian juntos sobre sus derechos y cómo pueden cambiar la realidad. Un proyecto muy famoso que funcionó 4 años es la Escuela de la Paz en la isla Lesbos, en Grecia. Allí estamos hablando de una actividad que han hecho en conjunto las dos organizaciones, Sí. pero fuera de Israel. Exactamente. En Lesbos, nada menos, en Grecia, obviamente un lugar emblemático de la llegada de inmigrantes a Europa. De refugiados sirios que en la época vivían y no tenían ni una estructura de educación, de trabajo, estaban abandonados, y la iniciativa esta de Agial y de Shomer HaTzair era fundar una escuela donde los alumnos son los chicos ahí del campo de refugiados, y también los profesores, las profesoras son propios refugiados, que toda la experiencia y la coordinación era hecho por miembros de Agial y Shomer HaTzair que viajaban para allá, vivían juntos, discutían sobre el proyecto. Creo que es interesante, Ayman fue allá 4 veces, participó, él puede contar también sobre esa experiencia, de una experiencia personal. Sí, Ayman. זה פרויקט מעניין. Es un proyecto interesante. יצאנו לפגוש פליטים סורים שטבעי אנחנו לא פוגשים אותם, כי אין מערכת יחסים טובה עם ישראל. Nos encontramos con refugiados sirios que no es fácil percibirlos. והיה להם קצת שוק, לא מבינים איך ערבים ויהודים באים לעזור להם. Estaban en shock como árabes y judíos venían a ayudarlos. גם הם לא הכירו אותנו כמיעוט בתוך ישראל, הם היו להם דימויים מאוד שליליים. Ellos también tenían una percepción muy negativa de nosotros. אז בחלקים הראשונים זה היה גישור, זה שיחה, זה מפגשים חברתיים. En los primeros encuentros era relacionarse, buscar puentes de conexión para poder trabajar. Perdón, una precisión. ¿Los refugiados sirios tenían una percepción negativa de ustedes? הפליטים הסורים, היה להם גישה לא טובה לך כפלסטינאי ישראלי? בהחלט, הם לא הכירו איך אנחנו חיים, איזה קשר יש לנו עם יהודים. No nos conocían, no sabían el relacionamiento que teníamos con los judíos. ¿Sospecharon de ustedes algo así? כן, כי רמת החשדנות היא הייתה גבוהה, כל עוד שגם איתנו זה יהודים. Sí, sospechaban mucho por el hecho que estaban con los judíos. אז המשימה הייתה לפתח שיחה, לבנות אמון ולבנות ביחד. הם משותפים היו בבנייה. Lo primero era generar una confianza y una fe para después construir juntos. הם היו המורים ובעלי המקצוע בתוך הבית ספר, ואנחנו היינו המעטפת הארגונית. Ellos fueron constructores también del colegio en forma activa. לחבר'ה מהג'יאל היה אחרי בית ספר היה מאוד משימות. אחרי הבית ספר שנגמר היה עוד משימות לפתח את השיחה. Después de terminado la creación del colegio había otros objetivos. היה עוד שיחה ללמוד עליהם, ילמדו עלינו, וגם לשאול שאלות שעדיין מסקרנות אותם, ולפעמים גם טיפלנו בבעיות אישיות שלהם, וזה לקח המון שעות עד אור הבוקר. Una vez terminado la construcción del colegio, también era conocerse más y hacerse preguntas que habían quedado y también solucionar problemas personales. Esa experiencia finalizó ya. Sí, lamentablemente subió un gobierno de derecha en Grecia que mandó a la mayoría de los refugiados para otros países, y
se cerró porque no había más población con quien trabajar. Yo quería agregar que más allá de este proyecto, como dije antes, Hashomer Hatzair tiene 2 programas que trabajan con la autoridad palestina y este trabajo es muy interesante. Muchos miembros del movimiento también después continúan en organizaciones, ONG que trabajan en este campo. Vamos a eso, ¿no? Porque también estaba la pregunta planteada. Sí. En la Autoridad Nacional Palestina, en los territorios que controla la Autoridad Nacional Palestina, ¿de qué manera llega el trabajo de ustedes? Tú precisabas que ahí no llegan en conjunto, ahí no llegan las 2 organizaciones. Eso, Adyal tiene un programa que Ayman puede contar después. Como dije antes, no hay un avantaje de llegar juntos, eso también perjudica un poco el proceso. Y de nuestra experiencia, el contacto de judíos del mundo, de Israel, que vienen a través de nuestros 2 programas. Hay un programa para israelíes y uno para gente que viene, judíos y otras personas que quieren participar. También está abierto para no judíos del mundo, que Hashomer Hatzair coordena en los territorios donde se encuentran con palestinos, ayudan en su trabajo de agricultura, acompañándolos en caminos que muchas veces están sufriendo de molestias por judíos de las colonias o cualquier otro desafío que viven allá. Entonces hay un día o 2 días por semana que estudian sobre la situación y las diferentes narrativas y la historia, y el resto de la semana trabajan en un trabajo voluntario, viven en una vida comunal en Jerusalén, y trabajan en Jerusalén Oriental, trabajan en los territorios de Judea y Samaria. Como dije, lamentablemente en Gaza es más complicado y no tenemos hoy una entrada, pero estamos intentando también de otra forma influenciar por afuera, organizaciones de derechos humanos y educación por la paz, a través de nuestro sistema y procesos educativos. Pero para esas actividades entonces llevan a territorios palestinos, llevan a judíos provenientes de otros países. Sí, también israelíes. Y judíos israelíes y judíos de otros países. Por ejemplo, uruguayos pueden participar de ese tipo de interacción con la población Exactamente. palestina. El programa israelí se llama Midreshet Dror, que es Dror significa libertad, y el otro programa se llama Ahvat Amim, Hermandad entre los pueblos. Y sí, gente de todo el mundo pueden llegar y conocer mejor la situación, el conflicto, y ser también involucrados, activos en la construcción de un camino de paz. Y en el caso de Adyal, ¿cómo trabajan por su lado en territorios palestinos? אני אדבר בכללית, המיעוט הערבי בישראל הוא העורף הכלכלי של אנשים בשטחים. Él va a hablar de la situación económica de la mayoría de los árabes en los territorios. הרבה בסופי שבוע אנשים הולכים ובוגדים אם זה עם היישובים האלה, כאילו ברשות הפלסטינית פתוחים, אז לנו מותר להיכנס, לעשות קניות, ואנשים עושים הרבה קניות שם, וזה נותן להם אופק כלכלי. Los fines de semana como que pueden entrar y a los territorios, y de alguna manera también trae ventajas económicas para ellos. כמובן, גם יש מערכת יחסים, נישואים. También hay relaciones y casamientos. למרות שזה בשנים האחרונות זה מאוד קשה להשיג אזרחות, תושבות. Más allá que en los últimos tiempos es muy difícil conseguir la ciudadanía. אג'יאל, אנחנו נפגשים עם תנועת נוער בצד השמאלי של הרשות, נקראת פידה. זה פעם ברבעון, ואנחנו מדברים במגוון נושאים, בעיקר חינוכיים. Se encuentran con otro movimiento juvenil y buscan construir todo un sistema de educativo. הם גם ארגון, הם גם מתנועת נוער שגם הם עובדים חינוכית בתחום הרשות. יש להם מועדונים ובעיקר יש להם פעילות בתאי סטודנטים. Tienen actividades entre los estudiantes y Berreshut
La autoridad con la palestina. autoridad palestina, tienen permiso de la autoridad palestina. בעבר גם היה לנו פרויקט משותף שיצאנו לחו"ל, אנחנו, השומר הצעיר והם, לעשות סמינר משותף, כי קשה לעשות את זה בארץ, כי לא מותר להם להיכנס. ליהודים לא מותר להיכנס לרשות, אז בחרנו לצאת לחו"ל. Salieron de Hashomer Hatzair, de Ashial y de los movimientos juveniles del lado palestino, de la autoridad palestina, a hacer seminarios fuera, porque en realidad, fuera del país, porque en realidad es más fácil encontrarse fuera, ya que a los palestinos no les es fácil entrar a Israel y no a los israelíes no les es fácil entrar en la autoridad palestina. Casi imposible. Tenés que ir a otro lugar a hablar sobre la paz y dialogar y después volvés a una realidad que de nuevo es de separación. גם בתקופה של 4-5 שנים, הרבה סטודנטים ערבים מישראל הולכים ללמוד באוניברסיטאות מובחרות ברשות, כי קשה להם עם העברית ולהתקבל במקצועות שהם רוצים, לכן עוברים ללמוד ברשות. Muchos jóvenes, como les resulta difícil entrar en las universidades israelíes y por el idioma, van a estudiar a las universidades de la autoridad palestina. Y bueno, todo esto se refería a vínculos con los territorios donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? מה קורה ברצועת עזה? אין לנו קשר, No tenemos relación. וגם לא יתאפשר לנו להיכנס. No podemos llegar. הדבר היחידי שאנחנו עושים זה אוספים מתרומות, בעיקר בבגדים ודברים ואוכל. Lo que se hace es dar donaciones, se donan cosas, comida, no hay relación. O sea, con el gobierno que encabeza el movimiento Hamas no existe esa posibilidad. No. No hay ningún tipo de relación. Me interesaría que en el final de la entrevista enseguida viéramos qué impactos tiene este tipo de actividades que ustedes desarrollan, cómo las recibe la sociedad, cómo las recibe la sociedad en Israel en general. Ya volvemos con los últimos minutos de esta entrevista en la que estamos conociendo esta coordinación en procura de diálogo, de integración, de paz, en definitiva, entre judíos y árabes en territorio israelí y no solo dentro del territorio de Israel. Estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista compartida en la que están participando Liran Levi, director de actividades en Latinoamérica de Hashomer Hatzair, este movimiento juvenil judío que tiene ya una larga trayectoria, ¿no? 110 años, Ahora, año que viene. 110 años. Año en 2023. Nos acompaña también Ayman Kaba, secretario general de AYAL, en este caso una organización árabe que trabaja con población árabe radicada en Israel. Y nos acompaña también, a cargo de la traducción, Laura Vaz. Nos estaba contando algo de lo que charlaban recién fuera de micrófonos. ¿Cómo era esa discusión a propósito de minorías? Que yo le decía que dentro de nosotros como judíos somos una minoría mucho más pequeñita que ellos como árabes dentro de Israel. Sí, repito, son 20%, ¿no? Claro, son el 20%. Es la mayor minoría. Hay otras minorías. Están los cristianos. Y dentro de los cristianos también hay sectores. Y hablando de minorías, justamente por ahí viene una de mis preguntas que va para Liran en particular. Hashomer Hatzair es un movimiento de izquierda. Entonces, este tipo de actividades que ustedes desarrollan, ¿de qué manera son vistas por la sociedad? Es buena pregunta. Primero, no dije en el comienzo, pero es importante. Hashomer Hatzair en su época, cuando trabajaba en Europa, llegaba a 80.000 participantes solo en Polonia. La mayoría no sobrevivieron al Holocausto. Hashomer Hatzair tenía una etapa muy conocida, famosa, en el combate contra los nazistas y en diferentes países durante la Segunda Guerra Mundial. Como dije antes, fundó Kibbutzim desde el 1921. Era conocida como una organización chica,
pero revolucionaria y pionera de gente que fundaron el Estado, de Israel. Y después con el tiempo entendieron que no es solo fundar un país, no acabó el trabajo sionista. Nuestro sionismo es un sionismo de paz, un sionismo socialista. Entendemos que cuando fundamos un país no acabó nuestra misión, nuestro trabajo. Y acá que se complicó un poco la relación con otras poblaciones dentro de Israel y el mundo judío. Hoy en día la situación dentro de Israel, dentro de la comunidad judía en Israel es muy compleja, hay mucha incitación, mucho odio. Cuando salís con estas colaboraciones, con estos proyectos, trabajos conjuntos, te ven como en casos extremos traidor, en casos otros menos extremos como alguien que no se entiende y que está cediendo sobre cosas que no debería ceder y que confía con personas que no debería confiar. Es lamentablemente una actitud de una población grande en Israel, pero no es la única actitud. Nosotros vemos cómo otras personas pueden ganar y sentir esperanza de nuestro trabajo por separado y conjunto. Hoy en día los kibutzim urbanos, por ejemplo, que fundamos, que trabajan dentro de la sociedad israelí, están intentando crear una realidad diferente. Los centros de justicia social, muchas personas que son de derecha, que familias de derecha o religiosas, entienden un poco más la complejidad de los temas y lo que estamos ofreciendo. Esta vida más justa, esta vida de integración y de diálogo para intentar construir algo en conjunto. Entonces el trabajo no es fácil y hay muchos desafíos y muchas veces somos una minoría, como dijiste, que está sufriendo esa incitación y odio, pero por otro lado también vemos cómo nuestro trabajo crea esperanza y un futuro mejor para mucha gente. En el caso de Ayman, ¿qué reacción existe en esa comunidad árabe que vive en Israel ante esfuerzos como los que llevan adelante? אני אתן הקדמה קצרה לחברה הערבית בגדול. Él va a dar una introducción a la sociedad israelí en grande, árabe israelí en grande. הם רוצים להשתלב בחברה הישראלית. Ellos quieren integrarse a la sociedad israelí. זה באווירה הכללית, ועובדה על כך זה הבחירות האחרונות. Eso se ve claramente en la mayoría y eso se vio en las últimas elecciones. והם רואים את עצמם חלק מאזרחי המדינה. Ellos se ven como parte de los ciudadanos del país. המאבק שלהם זה לקיים את הזכויות המעוגנות במגילת העצמאות שעד היום הן לא קורות. Que la declaración de independencia tiene... Es importante entender, el Shomer Hatzair y muchos fundadores del sionismo del país, como dijiste, que hay diferentes corrientes, era un sionismo más secular, más humanista. Y dentro de la Declaración de Independencia hay muchos valores que son valores humanistas, valores de la paz. También los fundadores del Estado de Israel hablaban de una sociedad conjunta, donde también las minorías se ven como ciudadanos y tienen derechos iguales como la mayoría. Israel entendió desde el principio que no puede crear un Estado que sea solo un Estado judío. Por eso, a pesar de no ser escrito un Estado judío democrático, por lo que se puede leer, no solo eso, habla de un Estado judío y democrático, donde todos los ciudadanos tienen los derechos iguales. גם החברה הערבית מכירה את החברה היהודית, גם במערכת הלימודים, לומדים על ההיסטוריה היהודית, תנ"ך, עברית. La sociedad árabe conoce también a la sociedad israelí, estudia su historia, el hebreo. הבעיה בצד השני שהם לא מכירים והם נשענים הרבה על סטריאוטיפים. Y un poco acá lo que él se queja es que del otro lado no se hacen los mismos estudios. O sea, la sociedad israelí no estudia tanto sobre su historia. דוגמה עברית ערבית, אם לא חובה לדבר ערבית, אנחנו כמיעוט חייבים להבין ולדבר עברית.
Para ellos es importante, para su existencia, hablar hebreo y el árabe queda rezagado. באווירה הכללית יש לגיטימציה לפעילות שלנו, כי זה דרך שאנחנו ורוב האוכלוסייה צריכה לעשות. Hay una legitimación de nuestro trabajo porque es lo que hay que hacer. ויש חלקים שמתנגדים, שהם יותר תפיסות פוליטיות אחרות. ועמדות אחרות, כלומר אנחנו מאמינים בשתי מדינות לשני עמים, ואנשים לא מאמינים באמירה הזאת, והם נמצאים גם במיעוט וחלקם... Hay una minoría que sí no ve con buenos ojos las actividades porque hay una postura política en no creer dos estados para dos pueblos, y como que de alguna manera hay dentro también del mundo palestino-árabe, obviamente, gente que se opone a la existencia del Estado de Israel. הם לא יתנגדו רק לפעילות שלנו, לכל הפעילות במקביל, שידעו מה גם. No se niegan a nuestra actividad, pero sí a lo que representa. Y bueno, para terminar, porque la charla podría ser muy larga, para una respuesta breve, porque la respuesta a esta pregunta también podría ser muy larga, ¿qué perspectivas ven ustedes de un avance real en dirección a la paz, una paz duradera en Oriente Medio? Es una época difícil mundialmente, en Israel mucho más, también el COVID y la pandemia empeoraron mucho muchas tendencias y situaciones que ya eran complicadas en las sociedades. En Israel la situación política es muy sensible, hay un gobierno nuevo, como dijo Ayman, que parte de la coalición es un partido árabe, es muy interesante. Nosotros creemos en dos estados para dos pueblos, creemos en el camino de la paz, creemos en el camino del diálogo, no vemos otra opción de solucionar eso. Nosotros vamos a quedar, los palestinos van a quedar, los árabes israelíes palestinos van a quedar, y tenemos que encontrar una manera de vivir en conjunto, porque no hay otra solución. Siempre cuando cuando una población se siente ocupada, se siente no libre, también nosotros nos vamos a sentir libres. Y esto es nuestra lucha, y no solo en el campo de la paz, sino también los derechos sociales, violencia doméstica, educación de valores. Creemos que empieza principalmente en eso, en la educación. Y por eso también allá y también nosotros tenemos un trabajo muy fuerte de educación no formal que complementa lo que la gente, infelizmente, lamentablemente, no aprende en las escuelas. Y ahí pueden venir a nuestras estructuras y entender un poco el otro y salir con valores que les pueden ayudar en la vida como seres individuales y también como parte de un grupo, parte de una sociedad y una comunidad más grande. Está claro que ustedes están trabajando en esa dirección, en la dirección de la paz, con actividades como estas que describían. Mi pregunta, y se la vuelvo a hacer ahora a Ayman, es ¿qué posibilidades reales ve de una paz duradera? כל עוד שאנחנו מאמינים שיש שלום, אנחנו מחזיקים באמונה הזאת. Todo el tiempo que creemos que hay paz, estamos fortaleciendo. ומצאנו את עצמנו לאחר מספר שנים בודדות שאנחנו צריכים לעשות שלום גם מבנימה בתוך החברות שלנו וגם חוצה. También aprendimos que tenemos que hacer paz dentro de nuestras comunidades, hacia adentro, para después también trabajar afuera. בחברה הערבית היא חברה שמתברקת מבחינת מבנה משפחתי. La sociedad árabe se está desarmando a nivel familiar. ומקרי אלימות גבוהים מאוד. Los actos violentos son altos. יש צפיפות גדולה. Hay superpoblación. וגם עוני ואבטלה. Pobreza y desempleo. אז יש לנו אחריות לשפר את המצב דרך החינוך ולעלות רמת ההשכלה. Tenemos la obligación de trabajar en la parte de educación para subir su nivel. ולאפשר להם לראות את העולם במלואו. Y permitirles ver el amplio mundo. כולל המפגש עם האחר.
que incluye el encuentro con el otro. לא הטובים וגם הרעים. Los buenos y los no buenos también. Lo menos y lo malo. ובמשותף אנחנו צריכים למצאת חברה למופת, חברה שמאמינה בשוויון, חברה יותר דמוקרטית, חברה יותר הומניסטית, יש ערבות הדדית, זה האמונה ואנחנו לזה קיימים. Tenemos que llegar a una sociedad más democrática, más humanista, más confiada uno en el otro, que aspire a buenas cosas. זה למד, לומדים ונלמד גם לשחות נגד הזרם וכנראה... Aprendemos y enseñamos en contra de la corriente. Toda nuestra historia, Shomer HaTzair y Agial, fuimos los pioneros que andaban contra corriente. Hicimos grandes cosas. Entonces, a pesar de todas las dificultades, cuando vemos este cambio en pequeño y un poco más grande, un día venceremos eso también. Han estado con nosotros esta mañana Liran Levy, director de actividades en América Latina de Hashomer HaTzair, y Ayman Kaba, secretario general de Agial, una organización judía, la otra árabe. Ha estado con nosotros también ayudándonos en la traducción Laura Vaz. A los tres el agradecimiento por la presencia acá, las felicitaciones por la tarea que llevan adelante. Seguiremos de cerca lo que hacen, volveremos a conversar pronto, ¿les parece? Muchas gracias. Y nosotros continuamos. תודה על ההזדמנות. Muchas gracias por la oportunidad, dice Ayman, y gracias. Sí, una anécdota final, después de la entrevista, terminada la entrevista, nuestros dos invitados que están sentados uno al lado del otro se dieron la mano como, y de una manera muy, muy cariñosa, como satisfechos de haber pasado por este trance en conjunto, ¿no? Muy, muy felices en ese sentido. Ojalá podamos poner la foto correspondiente para aquellos que han estado siguiendo la entrevista solo por radio.